De mi vida, un tema importantísimo que nos preocupa a todas nuestras amas de casa y también a los caballeros que nos ven, cómo superar conflictos en el matrimonio. Solange, querida, permíteme decir algo, y es que los conflictos a veces son necesarios dentro de la relación. ¿Estoy en lo correcto o equivocado? Los conflictos existen. Eso. Y no tenemos que tenerle miedo. Los conflictos son necesarios para crecer en el matrimonio, para conocernos más. Muchas personas piensan que tener un conflicto es fatal en el matrimonio, todo lo contrario. Lo que tenemos que tener son conflictos saludables. Ahora, todo matrimonio lo vive. No existe un matrimonio perfecto, pero ¿cómo saber que estamos estancados en un conflicto? Bueno, ahí es importante que usted se pueda hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿siempre estamos discutiendo por lo mismo? Porque una cosa es que todos los matrimonios tengan conflictos y otra cosa es que siempre tengamos el mismo tipo de conflicto. Ok. Entonces, si siempre llevas un año con el mismo tema, llevas 2 años con el mismo tema, te estancaste. Otra cosa importante, entender, si cada vez que tenemos diferencias de opinión nos cuesta llegar a un acuerdo, entonces nos estamos estancando. Si cada vez que nos cuesta llegar a un acuerdo nos faltamos el respeto, nos gritamos, nos humillamos, nos estamos estancando. Si prefiero ya mejor no hablar con mi pareja para no solucionar nada, sino que yo hago las cosas por mi cuenta, nos estamos estancando. Wow, ahora tenemos una claqueta importante que se la voy a pedir por favor a nuestro señor director, porque existen pensamientos que debemos de erradicar sobre los conflictos y lo quiero ir analizando poco a poco con Solange. A ver, Solange, tenemos, los conflictos son dañinos para el matrimonio. Ese es un pensamiento equivocado, porque dice, si tenemos conflictos, si tenemos crisis es porque estamos mal. No, todos los matrimonios atravesamos crisis. Correcto. ¿Sí? Tú atraviesas crisis, yo atravieso crisis. Todos tenemos crisis de una u otra manera. Lo importante es que no te estanques, que no siempre sea un mismo tipo de circunstancias, sino que puedas ir diciendo que ya nos conocemos en este ambiente, ahora vamos al otro. ¿Los buenos matrimonios no tienen conflictos? Los buenos matrimonios son aquellos que han aprendido a solucionarlos con el tiempo. Los matrimonios perfectos no existen, los matrimonios saludables que pueden hablar y llegar a acuerdos son los que existen. Ok, ahí vamos a volver a recordar los puntos que ya los hablamos, que primero es que los conflictos son dañinos para el matrimonio, segundo, los buenos matrimonios no tienen conflictos y el tercero es el tiempo ayuda a solucionar todo. Y ese es un error. A veces uno piensa, decir, bueno, si hacemos como que no pasa nada, sí, se va a solucionar solo. En los conflictos esto es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque el conflicto se vuelve más grande todavía. Correcto. Esto es como cuando tú tienes tu casa ordenada, maravillosa, nueva, pero no sacaste la basura. Exacto. Entonces, si no sacas la basura un día, a lo mejor no se nota, pero si no sacas la basura un mes, va a llegar un momento que por muy hermosa que sea la casa, no vas a poder estar adentro, porque el olor va a ser insoportable. Y es un trabajo de dos también. Yo, por ejemplo, en mi caso, Carlos Luis, al principio de la relación era el que se guardaba todo, no exteriorizaba lo que sentía, sus enojos, sus iras, y llegó a un punto en que explotaba y sacaba casi que la lista de todo, y yo, con paciencia, durante todos estos años, siempre le he dicho, si te molesta algo, dímelo, porque no quiero llegar al punto que explotes. Y eso es muy peligroso, porque cuando llegas a un punto que explotas, a veces no logras ver nada bueno ya. Entonces es importante ir conversando poco a poco, decir, esto no me gusta, esto me parece que podría ser diferente. Sí, con tiempo, mira, en el tiempo correcto, en el momento correcto y de la forma correcta podemos hablar de todo en el matrimonio. Te me adelantaste a lo que iba a consultar, porque seguramente la ama de casa que me está viendo dice, es que a mi esposo no le gusta hablar, porque dice que esas son cosas de mujeres, pero yo siento la necesidad de hacerlo. ¿Por dónde empezar? Bueno, lo importante es la forma de abordarlo, porque si siempre estamos a lo mejor con el tiqui, 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 entonces es como, ya vienes a hablarme de lo mismo. Pero otra cosa es tú dices, okay, sabes que necesitamos hablar de algo, ¿sí? Y te voy a exponer no desde la crítica, no desde el juzgamiento, sino desde lo que yo estoy experimentando. Entonces yo te digo lo que yo siento y respecto a eso podemos generar una conversación. Tenemos aquí bueno, lo vamos a hacer de manera didáctica como se los dije previamente y quiero que me expliques un poco qué es lo que vamos a hacer para dejarlos un poquito planteado para irnos a una pausa. Bueno, es importante que podamos distinguir que no todos los tipos de conflictos son iguales. Hay conflictos que está en nuestras manos resolverlos y hay otros que simplemente vamos a tener que aprender a lidiar con ellos. Y eso es lo que vamos a verlo de una manera muy, muy didáctica. Perfecto, me encanta. Nos vamos a una pausa. Estamos en nuestro especial de matrimonio para poder solucionar juntos los conflictos dentro de él. Ya venimos con más En Contacto. Gracias, Virginia. ¿Cómo superar conflictos en el matrimonio? Estamos con Solange Bloom y hablábamos un poco que existen conflictos, Solange, que están en nuestras manos solucionarlos y otros que no están en nuestras manos. ¿Qué ejercicios nos vas a plantear el día de hoy? Yo quiero que podamos aprender y tener muy claro. Por ejemplo, vamos a pensar de una pareja que tiene conflictos económicos. Ok. Entonces yo tengo una postura y él tiene otra. Cuando hay conflictos solucionables, nos referimos a conflictos que en nuestras manos está hacer algo por alcanzar esa solución. Entonces podemos ir dando nuestra opinión,
el otro va dando la opinión y juntos vamos conversando sobre el tema, ¿y qué pasa? Que vamos a ir a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque así como puede disolverse el agua con este colorante, así también va a poder llevarse a un acuerdo esa situación. ¿De acuerdo? Entonces decimos, este conflicto es soluble. ¿Por qué? Porque está en nuestras manos llegar a un acuerdo. Entonces ya no estamos cada uno con su punto de vista, sino que podemos tener un punto de vista diferente. ¿Cuáles serían otros problemas solubles que pudiera enfrentar un matrimonio? Por ejemplo, un problema soluble, tenemos la parte económica, tenemos el problema de algo de educación con los hijos, una disciplina con los hijos. Entonces, ok, algo está pasando con el chico, ¿qué podemos hacer? ¿Qué está en nuestras manos? Tenemos un problema de comunicación de pareja, entonces podemos ir a lo mejor a alguna terapia y podemos hacer algo, podemos pasar más tiempo juntos. Resulta que estamos trabajando mucho y eso nos está generando estrés y nos está generando un roce. Entonces podemos tomar y decir, ok, vamos a dedicarnos un día a la semana para salir, para ir al cine, para tener citas. Buscar soluciones. Entonces está en nuestras manos. ¿Y el otro? Podemos hacer algo. Pero hay situaciones diferentes. Por ejemplo, una pareja que no pueda tener hijos, ¿sí? Entonces resulta que cada uno viene y comparte una situación, pero llega a pasar como el agua y el aceite. No sé si lo pueden ver aquí. Claro. ¿Sí? Que al final queda por un lado el aceite, por el otro lado el agua. Entonces, a diferencia que acá pudimos diluirnos y llegar a un acuerdo, acá la situación está. Entonces yo tengo que aprender a lidiar con esta situación que ya no está en mis manos cambiarla. Un diagnóstico médico no está en mis manos cambiarlo. Sí, yo puedo cuidarme para hacerlo mejor, pero no está en mis manos cambiarlo. Un pariente político que tiene a lo mejor un temperamento que no es agradable, que no te trata bien, tú no puedes ir y cambiar al pariente político, pero lo que sí puedes hacer es decir, ¿cómo nos vamos a relacionar nosotros dos como pareja con esta situación que realmente no está en nuestras manos poder cambiar, pero sí está en nuestras manos poder decir, ok, ¿qué vamos a hacer con respecto a esa situación? ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a ver que el problema está externo a nosotros. Tenemos que aprender a ser duros con el problema, pero suave con la persona. Entonces, diferencie lo que puede estar en sus manos, llegar a una acción, y lo que simplemente tiene que aprender a lidiar con ello. Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque eso también, la solución de conflictos o el superarlos, les da a nuestros hijos un lugar seguro, y eso es lo que a mí verdaderamente me mueve el piso. Nos vamos a una pausa. ¿Cómo solucionar nuestros conflictos, Solange? Eso es lo que quiero que nos enseñes. Después de este corte comercial ya venimos con más en contacto. Herramientas que nos va a dejar Solange. Bueno, Gaby, siempre dejar claro que siempre necesitamos la voluntad de ambos. Así es. Sí, para poder trabajarlos. Pero es importante que usted primero realice un listado de cuáles son aquellas situaciones que le están generando conflictos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces la pareja quiere solucionarlo todo de una sola. No es verdad. Entonces, enliste y defina cuál es aquello que le está causando mayor ruido en la relación matrimonial. ¿Esa lista se hace solo o se hace con la pareja? Es importante que lo haga cada uno por separado. Ok. Porque a lo mejor yo puedo tener mi lista. Y pueden pelear ahí. ¿Sí me explico? Entonces decir, ok, y yo voy priorizándolo. Mi pareja lo prioriza y podemos escoger, ok, vamos a trabajar y vamos a empezar por este. El que más roce nos está generando. Y escoge un momento propicio, ¿no? El segundo punto que me gusta mucho es defina cuáles son solubles y cuáles no son solubles. Así es, como lo hemos visto en el segmento anterior. O sea, hay problemas que usted va a tener que lidiar con ellos. Correcto. Y saber que te tocó vivir con eso y establecer una situación. Pero en el otro, sí vamos a tener que establecer acciones, aquello que nosotros podemos resolver y está en nuestras manos. Entonces, vamos a comenzar por aquellos que son solubles, que tienen en sus manos la forma de solucionarlos. Y también una palabra importantísima que es la flexibilidad. Descubra usted en qué puede ser flexible cada uno, y Solange, y qué es lo mínimo indispensable que desean. Así es, y por eso yo te he traído un ejercicio que hacemos en terapia. A ver, un ejercicio terapéutico que les puede ayudar muchísimo a usted en su casa para trabajar su relación matrimonial. ¿Sí? Muchas veces comenzamos a tener ese conflicto y hablamos de lo que no nos podemos poner de acuerdo. ¿Sí? Entonces es importante que usted tome una hojita y en una hojita haga un círculo grande y luego un círculo pequeño. No sé, a lo mejor el color no me ayuda, pero que me cambie de color. Gracias. Correcto. Entonces, y haga un círculo pequeño.
¿qué va a escribir usted en el círculo pequeño? En el círculo pequeño escriba su mínimo, ¿sí?, aceptable, no negociable, es decir, aquello que usted no está dispuesto a ceder. Normalmente ante una situación no estamos dispuestos a ceder una o dos cosas, nada más, porque estamos buscando algo puntual. Pero en el círculo grande, ¿qué va a hacer? Usted va a escribir todo aquello en lo que usted está dispuesto a ceder, todo aquello en lo que usted puede ser flexible. Y esto es importante que lo haga cada uno, o sea, lo hace el esposo y lo hace la esposa por separado. Entonces, supongamos que tenemos el problema que manejamos en el segmento anterior, el dinero. No nos alcanza el dinero para el fin de mes. Entonces, la esposa dice, ok, mi mínimo, sí, es que yo no quiero perder las vacaciones, yo no quiero perder ese tiempo en familia para vacaciones, pero estoy dispuesta en ahorrar en la peluquería, estoy dispuesta en ahorrar en el plan de celular, estoy dispuesta en ahorrar en otras cosas. O sea, ¿qué voy a hacer? Y a lo mejor el esposo, Gaby, le dice, bueno, yo no quiero perder mis viernes de fútbol y quiero seguir pagando los $5 que tengo que darle a mis amigos para reservar la cancha, digamos. Ay, no se va a poner brava, ama de casa. Entonces, ese es el mínimo, pero sí estoy dispuesto a ceder en otras cosas. Entonces, desde este círculo del acuerdo comenzamos a conversar. Me gusta, lo haré con Carlos Luis. A ver, ¿yo qué no cedería? ¿Infidelidad? No, pero es que tienes que coger un problema. Me explico. Entonces tienes que coger una crisis. O sea, ¿qué nos está causando problema? El manejo del dinero, la comunicación, el tiempo con los chicos. Entonces, escoge un problema puntual y de ese problema puntual haces el círculo. Ay, me gusta, me gusta. Uy, ahorita me pusiste a pensar. La voy a pensar y lo voy a hacer con el Manaba, porque se trata siempre de ir mejorando de las relaciones, ¿no? Totalmente. Y este es un ejercicio que ayuda muchísimo a la pareja. Y que incluso se hace en terapias, me mencionaste. Sí, entonces esto lo hacemos en terapia y les ayuda a las parejas a decir, wow, no nos habíamos dado cuenta que somos capaces de ceder en muchas cosas y que realmente lo que estoy buscando en esta situación es esto específicamente. Me gusta, ya sé, no cedo en faltar los domingos a misa. Ok, entonces si eso está generando, entonces, ok, ¿y en qué sí otras cosas puedes ceder? Exacto, muy bien, me gusta. Tampoco seamos absolutistas, no todo o nada. Así es, entonces tenemos que ser flexibles y para eso te ayuda este ejercicio que hemos hecho. Y a llegar a un acuerdo también. Tenemos que llegar a un acuerdo a través de ¿qué? De escuchar el punto de vista del otro. ¿Sí? ¿Por qué no quieres ceder eso? ¿Por qué te cuesta? ¿Por qué es importante para ti? Sí, pero también tengo que escuchar el resto. ¿Por qué sí puede ser en los demás? Entonces, lo más importante es la predisposición del corazón. Es decir, queremos llegar juntos a un acuerdo. ¿Por qué? Porque estamos generando una familia saludable y queremos levantar una familia saludable. Y yo creo que también es importantísimo nunca compararse con otros matrimonios ni con otras parejas, ¿no? Porque el momento que uno se empieza a comparar es ahí donde puede llegar la frustración de ambos incluso. Cada uno vive situaciones que a puerta cerrada no lo conoce el otro. Exacto. Entonces vemos lo que las demás parejas nos dejan ver. Pero es importante saber que nosotros, cada uno con su matrimonio vino con una historia de vida, ¿sí? Con experiencias que no ha vivido la otra pareja. Entonces cada matrimonio es único y nosotros tenemos que verlo así. Entonces nuestro problema lo solucionamos los dos, dejando los terceros afuera. ¿Cómo puede repercutir o qué lección de vida les damos a nuestros hijos al ver que sus padres tienen la madurez para poder solucionar conflictos? Comenzamos a disminuir la violencia en los hogares. Primero que todo. ¿Por qué? Porque comenzamos a enseñarle a nuestros hijos que los problemas se solucionan a través del diálogo, de la comunicación, de la escucha, que es importante validar el punto de vista del otro, entender la perspectiva del otro, el poder llegar a un acuerdo y que no es a punta de gritos ni de golpes. Entonces comenzamos a establecer un estilo de crianza que le permite a nuestros hijos también tener habilidades para la vida, que mañana cuando sea adulto y tenga su propio hogar puede decir, ok, yo aprendí de mis papás la forma de solucionar los conflictos, porque no se trata que no los tengamos, sino que cómo podemos hacer para que eso nos ayude como familia a crecer en lugar de que nos estanque. Y lo que yo siempre digo es que nuestros hijos van a buscar formar el hogar en el cual ellos crecieron. Así es, y van a repetir patrones de crianza y de relacionamiento. Entonces necesitamos que nuestros patrones de relacionamiento sean totalmente saludables. Perfecto, me encanta conversar contigo. Pienso que aportamos muchísimo a la formación de familias saludables, familias sanas, que es lo que hoy necesitamos en nuestra sociedad, Solange. También me encanta poder estar aquí con usted. Sigue siendo luz. Nos vamos a una pausa y venimos con más de En Contacto, pero usted no se mueva de su asiento, que lo bueno siempre queda para el final. Este programa continúa y el cambio estético que se verá en el siguiente bloque va a dejarlo sin palabras. Así que ya volvemos con más En Contacto.